Hechos capítulo 2. Esto que leeremos a continuación sucede unos pocos días después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 22 del capítulo 2, Pablo se pone en pie en medio de los israelitas y comienza a hablarles. Y tal vez podemos decir que aparte de lo que pasó con las mujeres después de que el Señor Jesucristo resucitó y que ellas van a anunciar la resurrección de Cristo a los demás discípulos, pues es la primera vez que se predica el evangelio de esta forma y es hecha a través de Pedro. Unos pocos días después de que lo había negado. Y miren las palabras de este varón. Dice así, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es increíble escuchar a Pedro en este momento hablar de esta forma. Si vamos a Marcos capítulo 14, versículo 66, ya el Señor había sido entregado, ya estaba acusado, ya lo habían golpeado y Pedro estaba mirando esta escena de lejos. Dice el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se levantaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69, perdón. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres de Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y lloraba amargamente. Este Pedro es el que acabó de pronunciar estas palabras. Y fue hace poquito. Hace unos pocos días. Estamos hablando de la fiesta del Pentecostés. 50 días después de estos acontecimientos. Cualquiera diría, en términos religiosos y cosas que suceden en nuestros días, es que era un hipócrita. ¿Cómo es que antes estaba negando y ahorita estás testificando? Pero esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es por esa razón que nosotros hoy podemos abrir la palabra de Dios y hablar de Cristo, porque no es de nosotros, porque nosotros hay muchísimas falencias, las vivimos día a día, actuamos mal, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos permite que podamos testificar de Cristo de la manera que lo hacemos. O sea, no hay gloria para nosotros de ninguna forma, no es para nosotros, es para el Señor Jesucristo, es para Dios, el Todopoderoso. Pero nosotros encontramos entonces allí en Hechos, volvamos por favor a Hechos. Y allí en Hechos del capítulo 2, versículos 22 al 36,
Pablo se levanta en medio de los israelitas y les dice a ellos que lo que estaba pasando era obra del Espíritu Santo. Que no es que ellos estuvieran ebrios. Yo creo que hemos leído Hechos y nos damos cuenta qué fue lo que sucedió allí atrás. Cómo el Espíritu Santo vino, ¿cierto? Y se posó sobre los que estaban allí reunidos y repartió lenguas entre todos los que estaban allí reunidos y comenzaron a hablar las maravillas de Dios, cada uno en el idioma de los que estaban allí presentes. Y ellos les entendían. Pero algunos dijeron que lo que estaba pasando era que ellos estaban borrachos. Pues no los podían entender. Entonces Pedro les aclara y les dice qué es lo que está pasando allí. Pero definitivamente es obra del Espíritu Santo en la vida de este varón, que es lo mismo que ha sucedido en nuestras vidas. Entonces allí encontramos en el versículo 22 y hasta el 24, encontramos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue vista por aquellos hombres y ellos no podían negar lo que habían visto de Cristo. Su vida intachable, sus obras maravillosas, sus milagros poderosos, no los podían negar, porque Él estuvo entre ellos. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. La muerte de nuestro Señor Jesucristo también fue real para ellos. No fue un mito. Y Pedro se levanta y les dice: a ese que ustedes crucificaron, no es que a Dios se le salió de las manos y ustedes lo tomaron por sorpresa. Fue por el anticipado conocimiento de Dios. Dios ya había determinado esto en la eternidad. Pero vosotros prendisteis y matasteis por medio de inicuos. Y les dice, ni siquiera ustedes lo pudieron hacer ustedes mismos. Lo hicieron a través de los romanos. Versículo 24 entonces dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La palabra de Dios dice que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y está hablando de los hombres que iban a morir por causa del pecado. Y que el poder que la muerte iba a tener sobre ellos era la misma ley. Y que juicio iba a haber para el hombre que muriera y no iba a poder resucitar. Pero dice aquí que a nuestro Señor Jesucristo era imposible que la muerte lo retuviera, porque en él no había pecado. ¿Con qué argumentos jurídicos la muerte iba a poder retener a Cristo si Cristo no había pecado? Era imposible. Imposible que Cristo fuera retenido por la muerte. Y este tema judicial, Pedro lo presenta ante estos israelitas. Y les dice, no era posible que el que no conoció pecado, que fue hecho pecado por nosotros, para que gustase la muerte, y que muriera por nosotros. No por él, sino por nosotros. Era imposible que él quedase en la tumba. Eso es lo que les comunica él a ellos. Pero Dios ya había comunicado en el pasado que esto iba a pasar. Y lo hace a través del rey David. Miremos Salmos. Salmo capítulo 16, versículo 8. Dice lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también rebosa confiadamente,
Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En los salmos que estos israelitas cantaban, estaba testificado este momento de que Él iba a resucitar. Versículo 25 entonces dice, porque David dice de Él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces aclara Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. No estaba hablando de él, les dice Pedro a los israelitas. Estaba hablando en profecía del Cristo, que había de resucitar. Y nosotros entonces encontramos en las palabras de Pedro la vida del Señor Jesucristo respaldada. Encontramos la muerte del Señor Jesucristo determinada por Dios. Y encontramos allí también una resurrección inevitable. Y es lo que Pedro se levanta a predicarle allí a estos hombres. El Evangelio. Y él en el Evangelio les dice, Cristo estuvo entre ustedes. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio a otras personas, nosotros le predicamos a las personas, Cristo está entre nosotros. Está entre ustedes. Y llenó esto de tanto terror a estos varones, que más adelante muchos de ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Cuando nosotros participamos del pan y del vino, anunciamos el Evangelio para los creyentes. Y anunciamos el Evangelio para los no creyentes. Y hay una diferencia muy grande. Y es que para los no creyentes el Evangelio es anunciado para decirles, Cristo está entre ustedes. Pero cuando pensamos en el Evangelio para nosotros, pensamos en que Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria. Hoy como creyentes podemos decir Cristo en nosotros. Y para reflexionar, cada uno de nosotros debe pensar, ¿Cristo está en mí o está entre nosotros? Si Cristo está entre usted, a un ladito, sí, claro, yo sé que Cristo vino, la historia lo dice, pero no es Cristo en su vida. La invitación es a que comprenda las palabras de Pablo a lo que él les contestó a aquellos varones. Arrepentíos y convertidos al Señor. Porque el llamado del Evangelio es al arrepentimiento. Y el llamado a nosotros es a hacer memoria. Y hay una gran diferencia entre tener que arrepentirme y tener que hacer memoria. Hacemos memoria porque hemos sido perdonados. Y si no has sido perdonado, el llamado es a arrepentirte. Porque este varón perfecto, que fue determinado por el consejo de Dios antes de los siglos, murió. Y es de lo que hacemos memoria hoy. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó
al tercer día. Por eso nosotros como creyentes podemos decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Del versículo 33 al 36 hay una conclusión abrumadora. Dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que el Señor Jesucristo sea la esperanza de gloria para su vida. No que el Señor Jesucristo sea el juez sobre su vida. Esa es la invitación que podemos hacer en medio de esta celebración, en medio de esta cena. Cree en el Señor Jesucristo. Y queridísimo hermano, haz memoria de lo que Cristo hizo por ti y por qué razón hoy puedes decir, Cristo es mi esperanza de gloria. Para los que han creído, para los que no han creído, es una acusación. Vosotros prendisteis y matasteis.